Ok. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al curso de Fundamental sobre Business Central. Muchas gracias por vuestra participación. Yo soy Javier Lozano y vamos a comenzar esta actividad formativa que consta de 3 sesiones formativas que vamos a realizar en horario de tarde de 4 a 5:30, siendo hoy el primer día y terminamos el próximo jueves. El objetivo de la presentación, comentar dentro de la formación que vamos a realizar que este curso va dirigido a 3 tipos de colectivos principalmente. El colectivo que trabaja con Dynamics 365, módulos de ventas, de soporte, que ya conoce o que conoce también el mundo cloud de Office 365. Dentro de los participantes también pueden ser personas que han trabajado con Navision, con versiones anteriores a Navision en entornos on-premise y que están interesados en conocer las principales funcionalidades de la solución Business Central. Y otro colectivo que participa normalmente en este tipo de formaciones tiene que ver con el grupo de desarrolladores. Desarrolladores que quieren conocer también las nuevas funcionalidades de Business Central, especialmente dentro del entorno de cloud y del entorno de desarrollo. Si alguna persona tiene alguna pregunta, la puede realizar, y debido a que también tenemos un tiempo reducido para las explicaciones, si alguna pregunta o requiere una explicación considerable, la realizaríamos después de la sesión. Y si no, pues la podemos responder en el mismo momento. Comentar algunas preguntas en cursos que realizamos. Es que este tipo de curso de Business Central todavía no tiene certificación asociada. Tiene una serie de cursos que permiten la formación, cursos oficiales de Microsoft con determinados códigos que van desde el área de usuario al área de configuración y de infra y de funcionalidades hasta el área de desarrollo. Y desde el punto de vista de nuestro trabajo, comentar también que este tipo de formación se realiza a través de Microsoft por formadores certificados, como sería nuestro caso. El hecho de que hablemos de estas actividades relativas a nuestra certificación tiene que ver con el tipo de formación que realizamos. Como Microsoft Certified Trainers tenemos que estar homologados para poder realizar la formación relativa a las actividades. Y aquí vemos pues una serie de certificados, específicamente en mi caso. Estoy trabajando con las aplicaciones de Microsoft del entorno de negocio en Dynamics desde el año 2011 y estoy actualmente certificado hasta el 2020 para poder impartir formación oficial de Microsoft como MCT, tal y como se indica en esta información del transcript. Además, llevo realizando actividades formativas en áreas de Business Central, en áreas de analítica, Power BI, y también en áreas de Dynamics 365 Customer Engagement, Dynamics 365 soporte y Field Service. En ese sentido, indicar que nuestra actividad dentro de la acción formativa es orientada a elementos prácticos y también elementos principales. Estamos hablando de una aplicación que es RP. Esa aplicación, si tuviera los exámenes, a lo mejor tendríamos que tener un importante conjunto de exámenes. Estaríamos hablando de exámenes para
configuración y exámenes para administración, configuración y seguridad, exámenes para diseño de funcionalidades y de usuarios para temas de gestión contable. También habría exámenes para usuarios que tienen que ver con el tema de negocio y habría exámenes para desarrolladores. Actualmente, en este caso, no existe una certificación y probablemente pues, puede que aparezca en próximas fechas. Dicho esto, como introducción, me gustaría comenzar con lo que tiene que ver con el concepto de Business Central. ¿Qué es Business Central? ¿Qué tiene que ver Business Central con las aplicaciones? Y cómo podemos localizar e implantar Business Central dentro de la estrategia de nuestra organización. Por ejemplo, nosotros somos partners de Dynamics 365 y tenemos clientes que tienen implantadas las aplicaciones de Customer Engagement o de soporte. Aquí podría encuadrarse y enmarcarse perfectamente la aplicación de Business Central. Business Central es un ERP. Business Central también podría incluirse en otro tipo de familias de usuarios de compañías que tienen, por ejemplo, instalado el Office 365. ¿Por qué es compatible Office 365 con Business Central? Porque Business Central pertenece a la tecnología de soluciones de negocio de Microsoft, a Dynamics 365, y puede suceder que haya empresas que sin tener el Dynamics 365 para gestión de ventas o Customer Engagement o otras apps tipo marketing o tipo talent o aplicaciones que tiene disponibles Dynamics 365, con únicamente las aplicaciones de Office 365, estamos hablando de un Excel, estamos hablando de usuarios que tengan aplicaciones, por supuesto, con Outlook, ya le genera un alto valor. ¿Y por qué le genera alto valor? Porque va a trabajar con Outlook. Uno de los elementos importantes que tiene Business Central es que se puede integrar con el entorno de Outlook, tanto la versión on-premise como la versión OWA, Outlook Web Access, y van a poder permitir a los usuarios trabajar directamente desde el correo electrónico. Por ejemplo, nosotros desde el correo electrónico podemos recibir una solicitud, si somos personal de ventas, una solicitud de oferta y inmediatamente podemos enviar una oferta con los datos del producto que nos han solicitado. También podríamos directamente y por primera vez como algo muy interesante, también, además de enviar la oferta, enviar la factura, crear y registrar la factura en la contabilidad. La propia fuerza de ventas puede trabajar con estas operaciones, ahorrando significativamente recursos y tiempo a las organizaciones. En ese aspecto, indicar que Business Central se basa y trabaja principalmente con todo lo que tiene que ver con gestión empresarial, orientada a la administración, orientado al área de finanzas, orientado al área de gestión de fabricación, manufactura y gestión de costes de proyectos. Lo que no es Business Central es una aplicación que gestiona proyectos. Para eso está SharePoint, para eso está Planner, para eso está otra serie de aplicaciones y soluciones que tiene Microsoft. Lo que sí gestiona es los proyectos desde un punto de vista presupuestario, desde un punto de vista financiero. Por ejemplo, con Business Central nosotros podemos asignar una serie de trabajos dentro de un determinado proyecto y asignar horas de recursos que se van consumiendo y comprobar y controlar cómo se van ejecutando esos proyectos
si se están ejecutando en línea con lo presupuestado o si hay desviaciones utilizando sistemas de gestión como WIT, que nos permiten aprobar y controlar los trabajos que se están realizando en otras aplicaciones en área de proyectos. Principalmente, además, Business Central tiene otras aplicaciones que permiten, por ejemplo, a aquellos clientes que tengan únicamente Office 365, gestionar oportunidades y gestionar operaciones de venta. Si un cliente que nos contrata en Business Central y tiene Office 365, por ejemplo, no necesitaría tener una aplicación de CRM básica, ya que con Business Central vamos a ser capaces de gestionar las oportunidades, vamos a gestionar los contactos, los casos de negocio y también vamos a poder gestionar otros recursos. No permite la gran capacidad y productividad que genera las aplicaciones de Dynamics 365 Customer Engagement o de soporte, pero en el hipotético caso que el cliente no tiene esas licencias y solo tiene Office 365, pues va a poder realizar ese trabajo. Además, Business Central puede ser una herramienta independiente, porque nos va a poder gestionar nuestro negocio y nos va a poder gestionar nuestras compras, nuestros sistemas, nos va a poder crear todas nuestras declaraciones fiscales de cara al propio cliente que utilice la aplicación. Al final es una solución empresarial end-to-end. ¿Qué es esta solución? Bueno, al ser una solución cloud end-to-end, pues tiene aspectos comunes de todas las soluciones. Entre otras, tiene una base de datos común. Y aquí, por ejemplo, un tema muy interesante es la integración que tiene en el Common Data Model de Microsoft y que permite integrar los datos, como por ejemplo las tablas de contactos, de cuentas, de entidades como facturas, de manera común con Dynamics 365 Customer Engagement. Otro aspecto que tiene que pueden utilizar diferentes dominios de negocio. Esto permite que haya diferentes organizaciones. También nos permite que tengamos un trabajo de gestión para nuestros grupos de empresas. Si alguien necesita tener y gestionar consolidación de empresas, porque hay grupos de empresas también que realiza este tipo de acciones, a partir también del sistema modular, todas las funcionalidades son accesibles de diferentes lugares. Trabaja con bases de datos SQL Server en Azure y tiene disponibilidad de datos en tiempo real. Y por otra parte, un valor muy significativo que hace que muchos partners generen negocio con Business Central es que si ya tienen integrado directorio activo, pues ese es uno de los motivos por los que muchas empresas se están lanzando a adquirir e invertir en Business Central. Desde el punto de vista de administración, por otra parte, al ser una solución en la nube, tiene una administración centralizada. Esto quiere decir que funcionaría de la misma manera que las soluciones de Dynamics 365 o de cualquier otra solución que tiene Microsoft en la nube. Luego vamos a ver cómo queda integrado. En esa solución también Business Central tiene una serie de elementos disponibles. Se requieren licencias y vamos a ver los distintos modelos de licenciamiento que nos van a permitir acceder al mismo, donde por una parte tenemos un tipo de licenciamiento que va a estar dentro del Admin Center, el centro de administración de Office 365, donde vamos a poder asignar pues, determinados tipos de licencias. En base a eso va a haber funcionalidades de uno u otro tipo. Y en segundo lugar, vamos a tener también la ventaja de aprovecharnos de las aplicaciones y soluciones de Microsoft en otros entornos, como sería en este caso pues Excel, por ejemplo,
con posibilidad de edición desde la propia aplicación de Excel hacia Business Central, integrándose con autenticación single sign-on dentro de la aplicación de Excel, o también poder obtener información desde Business Central a Excel, volcar información a Excel y trabajar a nivel financiero con hojas de cálculo. Esta última funcionalidad era la primera o la básica, pero la que tiene claramente más valor es la segunda, la que nos va a permitir editar, la que nos va a permitir trabajar con Business Central, con datos Business Central, con Excel. Power BI, también vamos a ver en esta sesión o en la próxima cómo funciona Power BI con Business Central. Desde uno de los principales demandas de los departamentos financieros y de la dirección de las organizaciones es poder optimizar la información para clarificar la toma de decisiones. Para ello, no hay otra mejor herramienta que Power BI y por tanto, está completamente integrado en las tablas y los datos. Podemos trabajar con Power BI en los desde tres áreas, igual que en el caso del Dynamics 365 Customer Engagement. Podemos trabajar con paneles desde el área de inicio, en el que vamos a ver los informes de Power BI que tenemos disponibles, y eso sería en Business Central. Pero también desde Power BI podemos explotar los datos financieros que nos ofrece Business Central. Esto es otra gran ventaja porque nos va a permitir conocer la información y poder realizar actividades y toma de decisiones. Por tanto, es una solución en la nube donde con una serie de navegadores es sencilla su aplicación o su acceso. Inicialmente recomendamos trabajar con Edge o con Chrome, que nos van a permitir trabajar como navegadores, como clientes de Business Central. Y los requisitos, pues son los requisitos mínimos propios de cualquier aplicación cloud, donde afecta principalmente los elementos relativos a los navegadores. En el caso de Outlook, en on-premise, la aplicación Outlook, pues inicialmente se recomienda que se utilice la última versión, ya que va a poder estar integrado con todos los complementos. Es importante que se integren los complementos de Outlook en la aplicación. Por otra parte, Business Central tiene una serie de funciones empresariales ya a nivel funcional. Tiene una serie de elementos de gestión, de análisis, que nos va a permitir controlar y nos va a permitir avanzar en los presupuestos, en los temas financieros y presupuestarios. Sí que es conveniente indicar que grandes organizaciones inicialmente sería conveniente trabajar con otros tipos de aplicaciones, como puede ser la AX de Microsoft, o en ese caso, si es algún vertical muy específico, poder trabajar con Navision. Pero para pequeñas y medianas empresas, en temas de servicios, en temas de fabricación y también montaje, Business Central es una aplicación que se puede establecer como una aplicación óptica para gestionarlo. ¿Cómo funciona Business Central? Pues Business Central trabaja desde la óptica de la página de inicio. Vamos a visualizar algún elemento en el que nos va a permitir conocer la estructura, ¿no? Business Central tiene una página de inicio, unas áreas de tareas. Vamos aquí en algún caso. Y aquí podríamos, por ejemplo, irnos a la propia aplicación. Lo primero que nos gustaría comentar es dentro de la página de inicio es que hay un conjunto de elementos que nos van a permitir navegar sobre el propio Business Central. Aquí tenemos Business Central y nosotros trabajaríamos siempre con la versión de prueba, que es la versión de evaluación, la versión de trabajo que se llama Cronos.
¿De acuerdo? ¿Cómo hemos podido acceder a Business Central? ¿Dónde está el acceso a Business Central? Pues funciona de la misma manera. Funciona de la manera más directa en cuanto a que nosotros vamos a poder trabajar con Business Central. Lo que primero tenemos que tener es, como hemos comentado antes, en el centro de administración. Vamos a abrir el centro de administración. Para poder trabajar con Business Central, nosotros deberíamos de disponer de licencias dentro del centro de administración. En este tenant, en este inquilino, vemos que tenemos unos usuarios activos y son unos usuarios activos en los que vamos a tener una serie de licencias. Para poder tener estas licencias, pues se tienen que adquirir a partners, porque en el caso de la parte de Business Central no se puede adquirir directamente online, sino hay que de momento trabajar con partner o solicitar la licencia a través de algún partner, también por las aplicaciones. Aquí vemos cómo tenemos la licencia de Business Central Premium, ¿no? Con lo cual tendríamos activa esta licencia para realizar las actividades propias. Si nosotros no tuviéramos activada esta licencia de Business Central Premium, también podríamos tener la opción de tener una opción de uso gratuito si nos autenticamos dentro del sistema para trabajar con versiones de trial o versiones de prueba. Posteriormente vamos a ver en este caso lo que quiere decir. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos el nombre, el usuario y contraseña, entonces vamos a poder y la licencia, vamos a poder acceder a Business Central. Antes hemos accedido directamente, pero vamos a ver también cómo podríamos acceder, por ejemplo, a través de el propio Dynamics 365. Business Central es una solución que está integrada en Dynamics 365. Aquí vemos las aplicaciones que tenemos disponibles en el entorno dentro de este licenciamiento. Si queremos irnos a visualizar otro entorno donde se encuentran otras aplicaciones, podemos cambiar de usuario, que nos permitiría este otro usuario. Entonces aquí vemos las aplicaciones ancladas, que sería Business Central. Vemos que hay dos. Una de ellas es la de entorno aislado para realizar actividades de diseño y de desarrollo. Y luego la de producción, Business Central Sandbox, es la solución que tenemos disponible en torno de desarrollo de práctica, y el entorno de producción sería el primero de Business Central. Para ver otro tipo de sesión, otro tipo de entorno, pues podríamos irnos a otra o con otro usuario y podríamos visualizar o en otro usuario, nos vamos a ir a otro usuario. Para poder ver determinadas funcionalidades vamos a estar trabajando con diferentes usuarios, de forma que nos permita también entender las ventajas y las funcionalidades de todas las aplicaciones. Entonces aquí tenemos este usuario, que sería un usuario dentro de otro tenant, que tenemos otro tenant aquí, y lo que vamos a ver es otro entorno en donde vemos Dynamics 365, donde aparecen otras aplicaciones. Vemos aquí en este tenant como ya dentro de un tenant activo, un tenant operativo, pues nos encontramos con que tenemos disponible las versiones de Dynamics tradicionales. Esto para aquellos que están trabajando con Dynamics les resultará muy familiar, donde aparecen los elementos propios de Business de las aplicaciones, y aquí pues están conviviendo todas estas aplicaciones en comunidad. Si bien el licenciamiento es diferente, porque la licencia de Business Central se tiene que adquirir de forma separada, mientras que el licenciamiento de Dynamics 365 de versiones empresariales pues se puede adquirir dependiendo del tipo de versión. En este caso hay que comprar una licencia específica de Business Central.
Entonces aquí veríamos cómo trabajarían desde la óptica de aplicaciones y dentro de la propia aplicación, si entráramos en una aplicación de personalización, vemos cómo nos aparecerían todas las aplicaciones que están integradas en Dynamics 365. Vemos aquí que hay un importante número de aplicaciones y vemos aquí que se encuentra, además de todas las que hemos visto, la de Business Central. Por tanto, Business Central está integrado con todo el entorno de Dynamics. Ventajas que tiene esta aplicación es para todos aquellos. Aquí acabo de acceder a Business Central, a la empresa Cronos, con el usuario tenant de mi organización. ¿De acuerdo? En el curso vamos a ir trabajando con el usuario de esta entidad. Ahora vamos a pasar de nuevo a la original, donde se encuentran las distintas actividades o desarrollos. Una vez que ya hemos visto el tema de cómo acceder a Business Central, simplemente pulsamos en el entorno y vemos cómo accedemos a esta empresa, que es Cronos S, dentro del tenant, que es el de businessintelligenceapp.onmicrosoft.com. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la manera de acceder. Es una Business Central es cloud. Business Central tiene estas actividades dentro de su entorno. A nivel visual es diferente a lo que tiene que ver con Dynamics 365 de Customer Engagement, pero se parece mucho más a Navision. Desde un punto de vista funcional, todos los consultores de Navision van a reconocer de forma inmediata el 90% de los elementos y son, a no ser que trabajen con versiones antiguas, pues hasta el Navision 2015, por ejemplo, pues a partir de las versiones 2017, etcétera, hay un conjunto de elementos que son comunes a Business Central. Entonces, en ese sentido, vamos ahora a visualizar y conocer los elementos que tiene que ver con la propia aplicación. Si nosotros nos encontramos con el entorno, estaríamos hablando de todo lo que son los elementos de las funciones empresariales, la página de inicio y las tareas. Entonces, aquí hay una serie de elementos que tienen que ver con las áreas de trabajo que Business Central tiene disponibles dependiendo del usuario, elementos que tienen que ver con la gestión financiera. También Business Central, ya dentro de la gestión financiera, vamos a poder gestionar los procesos comunes tanto de compras, ventas. Vamos a poder también trabajar con dimensiones para poder asignar determinadas operaciones o controlar costes dependiendo, por ejemplo, de los determinados centros de trabajo o determinados proyectos específicos. Nosotros podemos crear dimensiones por proyectos para controlar la parte financiera utilizando este tipo de recursos. Y dentro de la aplicación de Business Central, ¿verdad? Además, podríamos trabajar con lo que todo tiene que ver con la gestión de cobros y pagos y en análisis de balance. También Business Central nos va a establecer predicciones de tesorería, es decir, nos va a indicar qué posibilidades tenemos a la hora de trabajar con sistemas de control de tesorería y trabajar con presupuestos. En ese sentido, nosotros la forma que tendríamos de poder activar este tipo de acciones pues sería en la aplicación de Business Central, pues por una parte tendríamos un entorno en el que aparece el área del menú, donde tenemos por una parte un aspecto importante es lo que nosotros vamos a visualizar en el menú. No es lo mismo lo que visualiza un administrador empresarial que lo que visualiza un responsable de contabilidad. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí y para poder, estamos hablando de perfiles. Es decir, Business Central tiene perfiles de usuarios.
y permisos que van a permitir, en base a los permisos que tengamos disponibles, acceder a una información a otra. Funcionaría de una forma parecida al entorno de Dynamics 365 cuando se le dan una serie de roles a los usuarios y una serie de permisos o privilegios de acceso. Aunque el modo va más orientado a la asignación de tareas o de permisos, se pueden realizar o no realizar. Inicialmente lo que nos va a suceder es que podemos cambiar de visualización. Por ejemplo, nosotros podemos irnos a mi configuración. Este es el primer elemento de configuración que vamos a ver. En mi configuración nosotros vamos a ver las áreas de trabajo. ¿Qué es el concepto de área de trabajo? El concepto de área de trabajo, como sucede en otros lugares, es que nos va a permitir ir o visualizar o trabajar en áreas. Si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo tareas de administración contable, pues nosotros podríamos trabajar con la opción de título de contabilidad y entonces nos iríamos a visualizar la aplicación de otra manera. De otra manera, vemos aquí que vemos que los entornos son diferentes. Si bien la estructura es parecida, el menú y los elementos de acción que vemos aquí, para acceder a determinadas informaciones, el menú con desplegables y si vemos que en la cabecera que cambia y vemos aquí que las acciones que tenemos disponibles tienen que ver con el estado financiero contable. Área de trabajo, que tiene diferentes tipos de opciones en base a perfiles. Y estos perfiles tenemos aquí desde administración de usuarios, tenemos también la parte de administración empresarial. La administración de usuarios va orientado a los elementos de seguridad. Además, también tendríamos perfiles de ventas. Inicialmente este perfil de ventas, como hemos dicho antes, permitiría a una empresa que no dispone de CRM trabajar con el entorno de ventas. Como vemos aquí, lo que trabaja el propio director de ventas o responsable de ventas es información puramente comercial. Antes estábamos viendo en el área de contabilidad cómo todos los elementos tenían que ver con la gestión financiera. En este caso nos vamos a gestión de carácter de ventas, ¿no? En ese documento, pues en el área de ventas, estaríamos viendo, por ejemplo, distintos aspectos informativos, donde por una parte aparece la cabecera, en donde hay información sobre la última semana y una serie de acciones que vamos a poder establecer, acciones que tienen que ver con la creación de contactos, oportunidades, segmentos o agrupación de clientes por determinados intereses o para nuestro sistema de venta y campañas. Aquí teníamos que ver información relativa a las ventas y también información sobre administración de flujos de trabajo. En esta organización, dentro de la información online, podríamos acceder directamente, y esto funciona pues como si fuera un panel en Dynamics 365 Customer Engagement, a la información de oportunidades directamente de manera rápida y sencilla, y podemos entrar a nivel ya de la propia aplicación que nos permitiera pues visualizar el entorno correspondiente. Y esto pues estos movimientos de oportunidad pues nos van a permitir informarnos de la situación en la que se encuentran, de acuerdo, cada organización. Entonces nosotros aquí lo que nos va a permitir es ver la ficha. Acabo de hablar de ficha. Ficha es otro concepto diferente, es un concepto claro de contabilidad. Un registro en el mundo de la administración contable es una ficha. En Business Central es una ficha y en el caso de Dynamics 365 pues lo denominamos registro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos pues, el acceso directo a lo que son los elementos de fichas. Cuando hablamos de fichas serían registros que ha realizado el propio usuario.
Si visualizamos otros elementos que tiene la propia entidad dentro del centro de administración, pues aquí estaríamos viendo que cuando vamos a aplicar, vemos que en lugar, si nosotros en mi configuración podemos cambiar, aquí cambiaríamos de entidad, pero asimismo vamos a dejarlo administrador empresarial, que sería el más amplio. Dentro de todas las opciones podríamos ir a administrar entornos. ¿Para qué nos sirve la administración de entornos? Pues nos va a servir, como veremos posteriormente, para la personalización y diseño de extensiones. Porque Business Central, al ser un entorno de nube modulable y escalable, nos permite desarrollar aplicaciones, apps específicas. Cuando entramos en el área de trabajo, hemos visto que hay distintos elementos. Nosotros podemos trabajar hemos dicho que era múltiple dominio, podemos trabajar con diferentes empresas, podemos crear una nueva empresa, podemos gestionar un nuevo entorno de trabajo, dependiendo de si es una empresa de prueba o una empresa de actividad del grupo que quisiéramos consolidar. Entonces, aquí podemos tener un conjunto de empresas que nos permitirán realizar acciones de consolidación. Fecha de trabajo. La fecha de trabajo sería la de por defecto del sistema. Entonces, aquí nos sale esta fecha, que es la que automáticamente nos aparece porque al haber hecho, en nuestro caso, haber cerrado varios periodos contables, pues nos sale el año 2020. Los idiomas y la región y notificaciones para gestionar como todo el sistema, es decir, como todos los usuarios y todos los entornos van a poder realizar notificaciones. Una vez que hemos creado esta configuración, pues iríamos al entorno y vemos el aspecto que hemos comentado previamente. El centro de administración. Este centro de administración no persigue gestionar usuarios, ¿de acuerdo? Es un entorno de administración principalmente de entornos y de notificaciones y a quién llegan estas notificaciones. Aquí tenemos dos, aunque es algo pequeño, pero podemos verlo un poco más grande, dos entornos. Los entornos que tienen que ver con el entorno de producción, con el que estaríamos trabajando, o el entorno de desarrollo. Si nosotros queremos para anteriormente, el cambio de entorno de producción a desarrollo era más tedioso porque había que crear o bien un entorno específico o habría que acceder de manera puntual y no se podían trabajar con los dos entornos al mismo tiempo. No había dos URLs. En este caso, nosotros sí podríamos trabajar al mismo tiempo en cuanto a lo que es Sandbox dentro de desarrollo. Y aquí vemos cómo aparece la opción de Sandbox. ¿Qué diferencia tendría uno y otro? Pues la diferencia principal es en la parte de que vamos a poder diseñar. Vemos aquí que hay una línea más que anteriormente, en el caso del entorno de producción, en la parte de mi configuración no aparece diseño. Y en este caso sí, en la parte de producción solamente aparecería personalice mi configuración y centro de administración. Con lo cual, nosotros lo que hemos centrado es, tenemos dos entornos de trabajo que nos va a permitir cambiar y poder trabajar con las aplicaciones. Tenemos diferentes empresas y tenemos también diferentes entornos. Dentro del centro de administración, volveríamos a producción, que es la URL de producción. Y podríamos seguir viendo un poco los elementos que tienen que ver dentro de la página de inicio. En la página de inicio, dentro de finanzas, vemos la primera parte principal de finanzas, donde vamos a poder gestionar un conjunto de elementos que vamos a ir viendo también en estas sesiones, aunque claramente pues, de cara a la capacitación y conocimientos se pretende ofrecer en estas tres sesiones un análisis de los principales elementos fundamentales y diferenciadores de otras aplicaciones que hay en el mercado para potenciar
y promover el negocio de los partners de Microsoft. Es decir, nosotros aquí inicialmente, por ejemplo, no vamos a ver cómo gestionar la contabilidad de costes o cómo establecer los presupuestos contables de una organización, porque no se trata de que sea una formación financiera. Principalmente lo que hemos hecho ha sido, pues, en base a las distintas reuniones y formaciones que hemos realizado, pues, actualmente a más de 200 empleados de partners actualmente, desde que salió la versión el año pasado, en junio, sí hemos visualizado que hay una serie de variables muy competitivas que permiten ganar operaciones a los clientes. Y esto, pues, uno de los primeros elementos también donde los directores financieros, que son los que pueden decidir, y el CEO de la organización, para utilizar este tipo de aplicaciones, es la capacidad de gestión financiera, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos herramientas como esquemas de cuentas, donde nos van a visualizar o nos van a ofrecer las operaciones que realiza las empresas. O también categorizar las cuentas para poder estructurar luego presupuestos de ventas y de compra. Y la posibilidad también de integrarnos con diarios Intrastat para poder establecer este tipo de organizaciones. O informes disponibles que nosotros podíamos crear de prueba o podríamos establecer haciendo selecciones sobre la propia estructura del entorno. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la aplicación, veríamos que tenemos las acciones de ventas, luego veremos todo el proceso de ventas y compras, una parte de configuración, que sería la última parte de la sesión, no la de hoy, sino del próximo jueves, y elementos que tienen que ver con elementos inteligentes de aplicaciones relativas al entorno. Entonces, si nosotros nos vamos a ver el entorno que nosotros estamos trabajando, vemos que tiene todos los elementos propios de la aplicación, del CRM. Por ejemplo, pues nosotros aquí, otro de los aspectos que podemos hacer dentro de la aplicación y siempre, no solamente movernos por los menús, ¿verdad? Sino que nosotros podríamos irnos con el buscador. Y aquí vemos el buscador que desea hacer. Entonces, nosotros en este buscador nos van a dar una información, que lo estamos haciendo por primera vez, del mismo elemento, de las oportunidades, listas de oportunidades o tareas que tiene el vendedor de oportunidades o administración que tiene que ver con los códigos de cierre de oportunidad. Además, hay informes, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero ver las oportunidades que tenemos disponibles, pues nos estamos encontrando ya con lo que entendemos como una lista. Y aquí este tema de lista es completamente diferente a lo que nosotros tiene que ver específicamente. Es diferente el nombre de lista porque esto es lo mismo que la vista, con V, de Dynamics 365 Customer Engagement. Las vistas son un conjunto de registros ordenados. Conjunto de registros que nos van a permitir obtener información. Nosotros vamos a poder acceder a las mismas y dentro de estas vistas hay un componente novedoso que es el cuadro de información. El cuadro de información que lo que nos va a dar es datos genéricos de, por ejemplo, la oportunidad en este caso o el registro que corresponde. Si nosotros estaríamos aquí, pues vemos aquí como el vendedor correspondiente ha generado un porcentaje de probabilidad del 10% para este registro específico, que lo ha ido trabajando sobre la opción. La manera de moverse, volver dentro de la vista. El cuadro informativo nos va a poder facilitar detalles que tienen que ver, que son contextuales, van cambiando dependiendo del registro en el que nos estamos encontrando. En este caso, por ejemplo, vemos estadísticas. Si nosotros fuéramos a una factura, pues veríamos que la información pues es diferente. Para ver, por ejemplo, facturas, podríamos ir a ver facturas o bien podemos ver, aquí estamos viendo
histórico de facturas de venta. Concepto histórico. El concepto histórico tiene que ver con el registro. Es decir, si yo registro una factura, ya va al histórico. Si no la registro, está pendiente de ejecutar esa factura. Entonces no está en el plan contable, ni afecta a los balances ni a los elementos ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, vemos este documento y veríamos que nosotros otro aspecto que podemos integrar en cada registro son documentos. Nosotros podríamos anexar documentos que nos permitieran añadir información contextualizada al propio individuo. ¿De acuerdo? Vemos aquí que ha sucedido que el 0 ha cambiado a 1. Aquí no hay que guardar, simplemente no hay que guardar como en Dynamics 365, automáticamente lo graba el sistema. Si nosotros volvemos al mismo sistema, tendríamos la oportunidad y los elementos que hemos visualizado, ¿verdad? En ese entorno, nosotros, otro de los aspectos que nos interesaría conocer es cómo podemos trabajar con oportunidades. Y desde el punto de vista de almacén. Nosotros, otro de los elementos que hace Business Central es la posibilidad de gestionar productos. Entonces, aquí vemos otra vez conceptos como almacenes. Aquí vemos tipos de almacenes y entornos de almacén. Estos almacenes son entidades o registros que tenemos estructurados, en este caso, por áreas geográficas o por funcionalidades. Igual que hemos visto antes con las extensiones y que hemos visto también con las dimensiones, cuando nosotros trabajamos con dimensiones, tenemos la ventaja de poder atacar y controlar los costes de un determinado proyecto o de una determinada zona geográfica. Aquí los almacenes son totalmente configurables y vamos a tener integrados a todos estos almacenes con los productos correspondientes en los que nosotros iríamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos distintos tipos de almacenes y dentro de los almacenes pues habría otro concepto que sería productos. Y los productos es otra entidad que en Business Central trabaja como elementos que pueden ser productos relativos vemos aquí, inventario. Aquí, por ejemplo, si vemos esta ficha de trabajo donde hay una serie de productos, vemos como hay una serie de elementos adicionales mucho más amplios. Vemos aquí que hay análisis de previsiones por producto. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si cambiamos de aplicación, veríamos hay información de atributos, es decir, el concepto de atributo es el detalle o las características del producto, que nos va a permitir pues, identificarlo y también crear la venta. Y aquí estamos viendo también los elementos del detalle a nivel de planificación para fabricación. Entonces aquí estamos viendo las funcionalidades que tiene de fabricación, que tiene este producto. Y aquí vemos el número de producto, el modo de valoración de existencias, que la valoración de existencias se especifica en la configuración de la empresa y cuando se ejecutan las características propias de la empresa. También características de producto a nivel de cómo se gestiona el control de costes y los datos de costes unitarios dependiendo del tipo de producto. Vemos aquí en el área de planificación cómo se realiza las aplicaciones de reaprovisionamiento y todas las características que tienen que ver con el almacén. Entonces aquí hemos visto que nosotros vamos a poder gestionar los productos, vamos a poder integrar los productos. Los productos no tienen que ser solo productos, sino que pueden ser servicios. La diferencia entre un producto y un servicio, ¿cuál es?
Pues la principal diferencia es la capacidad de ser inventariado. Para ello, cuando se crea un producto, nosotros tenemos que decirle al sistema si se va a inventariar o no. En el momento que no sea inventariable, nosotros creamos aquí, vemos las diferentes opciones que tenemos ya en las mismas plantillas. ¿De acuerdo? Y veríamos aquí las distintas opciones que se visualizan en el propio producto. Nosotros dentro del propio vemos el tipo, veríamos aquí inventario y aquí veríamos que podíamos crear uno que fuera tipo servicio. Y desde ese punto de vista de configuración, pues podríamos también configurar todos los elementos relativos a impuestos, si este producto lleva impuestos, si no. Entonces aquí hay otro concepto que tiene que ver ya con la parte de gestión contable, que integra el propio Business Central, que son los grupos de registro. Los grupos de registro de IVA, en este caso, de IVA de negocio, donde tendríamos, pues por ejemplo, en este caso, si es nacional, exportación y UE, para poder calcular y hacer las declaraciones relativas a los grupos de registro. O también lo que tiene que ver con otros grupos de registro que hay una serie de elementos que hay que visualizar y que veremos con algo más de detalle en las futuras sesiones, que son elementos de registro que luego son fundamentales a la hora de gestionar la información. Por eso es muy importante que un partner, cuando haga la venta de las licencias, previamente informe al propio cliente que es absolutamente necesario que haya una parte de configuración y preconfiguración de toda la solución. Ya que así como con el sistema Dynamics 365 de Customer Engagement tenemos el problema de que es necesario que haya una configuración previa, en este caso es mucho más importante que se establezca siempre licenciamiento con servicios, ya que sin este tipo de servicios es muy probable que haya muchos problemas a la hora de optimizar el uso de estas aplicaciones, como siempre sucede, como ha sucedido y sucederá con aplicaciones de gestión financiera, donde hay un conjunto de elementos configurativos previos fundamentales para el éxito de las operativas contable, financiera, presupuestaria y de control de recursos. Por ejemplo, aquí vemos el tema de proyectos. Hay grupos de registro contable de proyectos, que era otro elemento que quería comentar. Business Central, dentro de los elementos funcionales, también permite gestionar proyectos. Si vamos aquí a proyectos, vemos por una parte, antes de gestionarlos hay que configurarlos. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos, por ejemplo, algún informativo de remodelación de área de recepción. Vemos aquí un proyecto importante, y ya lo he comentado previamente. Las fichas y los elementos relativos a la gestión en Business Central de proyectos tienen que ver con el área presupuestaria y de negocio, con la asignación de recursos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto productos, hemos visto clientes, hemos visto contactos, hemos visto elementos que vamos a ir viendo como facturas, proveedores y cómo se integran. Pero si estamos visualizando es todo modular, todo tiene el mismo modelo. Aparece una ficha y luego hay una serie de líneas, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, las líneas tienen que ver con los tipos de proyectos. Aquí tenemos una serie un proyecto con una serie de fases. Fases que perfectamente pueden estar gestionadas a través de aplicaciones como el SharePoint. Aquí lo que no se trata es de que utilicemos, algún partner nos lo ha preguntado y en algún curso hemos visto, la idea de que Business Central es la aplicación para la gestión de proyectos. No, Business Central es la aplicación para la gestión presupuestaria de los proyectos. Es decir, gestión financiera. Si yo quiero optimizar y quiero que mis proyectos no pierdan dinero o quiero medir realmente los resultados de esos proyectos, tengo que utilizar Business Central. Pero no es un sistema de gestión de hitos, de actividades, de tareas, de recursos, de análisis de desviaciones de proyectos. Para eso se trabaja
con aplicaciones, como hemos dicho anteriormente, que tienen que ver con SharePoint Portal Server, con Project o también con Planner, ¿no? Aquí nos encontramos con unas fases. Vemos aquí las fases de inicio y final, que serían las que tenemos previsto, y el presupuesto. Y vemos aquí en este caso, por ejemplo, cómo estamos una desviación de lo que es el coste total y lo que tenemos facturable. Entonces aquí, además, vendría, una vez que hemos asignado una serie de horas, veríamos el coste real que nos ha supuesto el propio proyecto. Y podríamos así evaluar, por ejemplo, si el proyecto nos está siendo rentable o no. Por ejemplo, en este caso, vemos que el presupuesto total, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos una diferencia que nos permitiría, pues al final, conocer la rentabilidad o el coste del mismo. Dentro de las fichas siempre tenemos una serie de desplegables que aparecen, que dependerían del propio entorno. Los proyectos permiten también calcular el work in progress, es decir, ¿qué nos permiten los proyectos? Pues como Business Central tiene un modelo de gestión de fabricación, lo que nosotros vamos a ser capaces es de trabajar con asignaciones de recursos. Business Central nos los va a ir registrando y vamos a ir aplicando a aquellos inmovilizados que hemos incluido en los productos pendientes de ser vendidos o las instalaciones pendientes de ser vendidos a través del modelo de WIP, es decir, trabajo en proceso. Es decir, todo lo que hemos hecho, nosotros vamos a poder hacer. Entonces, un producto o una obra que tenga el 80% de la realización o una maquinaria que está el 80% de la realización, podríamos ya, a través de este modelo de Work in Progress, contabilizar y asignarlo a los recursos. Con lo cual, visualizando todas estas operativas, pues estamos viendo que vamos a poder gestionar, obviamente, pues los proyectos de una manera importante. Otros aspectos que nos permite Business Central sería la gestión de recursos humanos. Y entonces aquí, ¿por qué? Si nosotros tenemos proyectos, vamos a asignar personas a los proyectos y vamos a asignar existencias a los proyectos o elementos de inmovilizado. Entonces nosotros tendríamos que tener personas, tenemos que tener a través de, si queremos el modo de fabricación, que veremos luego en el licenciamiento, que claro, muchas empresas nos dirán los partners, bueno, pero yo no tengo clientes, muchos de mis clientes son de servicio, entonces, ¿para qué quiero yo tener el módulo de fabricación? Bueno, entonces no es necesario comprar la licencia más, podríamos coger la Essentials, ¿no? No haría falta la Premium. ¿Por qué? Porque así ahorramos al cliente y si no va a utilizar fabricación manufactura, pues no sería necesario este elemento. Pero sí nos permite también, de cara a un cliente que está hablando de servicios, ofrecer también la escalabilidad en el caso de que a medio plazo pues vaya a poder establecer. Los empleados sí es como un arresto y aquí nos encontramos con personas que luego vamos a asignar. Y aquí vemos datos de su organización. Aquí tenemos también temas de imágenes del propio empleado y también veríamos, por ejemplo, las tarifas que pudieran trabajar, que pudieran tratar sobre, que podían asignarle el propio coste del recurso a la entidad para poder asignarle en el propio sistema de control de proyectos. Algunos otros elementos adicionales que tendría la gestión de servicios igual que la propia actividad. También podríamos gestionar temas de control de garantía y de fabricación, como hemos visto anteriormente. Siempre pensando en que teníamos que tener la licencia premium. Y de acuerdo al modo de licenciamiento, pues entonces aquí este es importante para los propios partners. Tendríamos tres principales. Serían el modelo de licenciamiento, que sería el premium, que sería para todo lo que tiene que ver con, vemos aquí que hay unas diferencias, ¿de acuerdo? Manufactura, gestión de pedidos y fabricación no estarían en la parte dentro de lo que tiene que ver con la parte de manufactura, no están incluidos en
en la esencia, es decir, si yo no voy a hacer fabricación, pues no tendría esta opción. Lo que sí tendría sería la gestión de recursos, todo el tema de flow, de flujos de trabajo, gestión de contactos, inventario, lectura y ejecución de informes. Estas dos características irían a los miembros, a team members, o lo que es la licencia para, por ejemplo, de auditoría o de análisis para visualizar la información. Aquí inicialmente veríamos cómo podemos tener las licencias disponibles y accederlas. Y además aquí otro de los aspectos importantes sería lo que tiene que ver con la escalabilidad de la solución. Y si nosotros vamos, por ejemplo, al propio sistema, estamos viendo aquí que la escalabilidad de la solución nos va a permitir agregar una serie de aplicaciones integradas que estarían dentro del propio entorno. Nos podríamos ir a lo que tiene que ver con extensiones, ¿no? O lo que tiene que ver con la propia estructura del entorno. Si a mí me interesa, tenemos dentro de todas estas opciones, vemos una parte en el menú que tiene que ver con la configuración y extensiones. Y es significativo explicar que dentro de las configuraciones aparecen los elementos de extensión y las extensiones pues son apps que nosotros podemos ir creando, instalando para poder ofrecer y aumentar los servicios que genera esta misma entorno. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un sistema de PayPal o contabilizar un sistema de venta con, por ejemplo, online, la escalabilidad de Business Central nos permite, es otra de las aplicaciones. Si nosotros vamos a un cliente que tiene negocio online, pues podemos tener una ventaja competitiva con Business Central. Como partner de Microsoft, podemos encontrar que estamos trabajando con una entidad cuyo negocio se basa en el mundo online y está realizando la contabilidad a través de sistemas on-premise, internamente o a través de asesores. Pues un argumento muy interesante para la colocación de este proyecto sería la posibilidad de integrar con entornos online que tengan integrados, por ejemplo, en este caso pues, estaremos hablando de Shopify, ¿no? Shopify, por ejemplo, es un entorno de tienda online que muchas organizaciones utilizan y que, por ejemplo, en este caso tenemos la extensión de Scapta que vemos aquí para conectarnos a la tienda con Dynamics 365. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien compra los productos de nuestro cliente a través del comercio online, estas operaciones se registran inmediatamente en el sistema contable. Gran ahorro, por tanto, y otra gran ventaja para nuestros clientes. En estas presentaciones y en esta sesión estamos viendo los distintos aspectos que nos van a generar valor y funcionalidades que son propias de la aplicación y que son comunes a cualquier aplicación financiero contable, de gestión de almacén, de fabricación, pero factores diferenciadores, como por ejemplo es este de aquí, o como por ejemplo es la posibilidad de tener apps, estamos en cloud, que tenga que ver con sistemas de pago. En Estados Unidos, como por ejemplo Microsoft Pay Payments, o en España, que podemos tener PayPal en Europa. Entonces, si nosotros tenemos integrado también una app estándar de PayPal para poder gestionar los pagos que realizan estos clientes, nosotros como cliente o nuestros clientes tienen este tipo de solución, pues también va a permitir gestionar las operaciones. Entonces, el concepto de extensiones como utilidad ha quedado claro. Luego vamos a volver sobre él en la próxima sesión de mañana, donde vamos a trabajar y vamos a crear alguna extensión y vamos a ver cuál es el proceso básico de extensiones. Todo esto quiere decir que nosotros podemos irnos a extensiones y a través del modelo de administración nos podemos ir a las que ya están hechas.
Ahora mismo estoy mostrando todas las que ya están realizadas y aquí están las extensiones certificadas por Microsoft para poder ser instaladas directamente con nuestro entorno, que tiene que ver con un importante conjunto. Esto es modo Dynamics 365 igual, todas las extensiones que podemos trabajar con ellas y que podemos instalar o podemos integrar en nuestro entorno. ¿Vale? Esto nos permitiría, pues hay extensiones que son aplicables a nuestro mercado, pero hay otras, por ejemplo, un aspecto importante, por ejemplo, sería el tema de nóminas, ¿no? Si nosotros estamos hablando de payrolls, ¿verdad? O nóminas, pues aquí tendríamos una serie de aplicaciones que ya están disponibles a nivel mundial para gestionar las nóminas. Nosotros nos preguntaban en sus primeras versiones en Business Central cómo se gestionan las nóminas y esto pues es algo local de cada país, con lo cual existen soluciones de cada país para poder establecer gestiones de nóminas. En ese sentido, van apareciendo y puede que no que estén disponibles en el mercado local, pero sí es cierto que los partners también están creando una serie de apps, desarrolladores que crean apps que son reutilizables y que están disponibles en este mercado. Extensiones que nos van a permitir trabajar con aplicaciones y que también nos van a permitir mejorar el uso. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, tenemos instalado el conector de Shopify, donde vemos aquí integrado la aplicación y aquí tendríamos que trabajar con la licencia correspondiente. En esta opción, nosotros podríamos integrar otros aspectos que tienen que ver con el propio control de la gestión. Por ejemplo, control de los KPIs. Que son para informar sobre integrarlo servicios web. Los KPIs están trabajando sobre KPIs como indicadores de aplicaciones donde nosotros vamos a poder utilizar distintos tipos de servicios web para poderlos reutilizar en la propia aplicación. Y esto nos va a permitir luego gestionar la información dentro del propio sistema. Mientras realiza las gestiones, vamos a visualizar algunos aspectos relativos de la integración completa con Office 365. Hemos visto anteriormente y hemos comentado la ventaja de la aplicación. ¿Qué es lo que se trata? Pues lo que se trata es que nosotros, como Business Central, es una aplicación que está integrada en el propio sistema de la nube de Dynamics 365. No solamente está integrado en Dynamics 365, está integrado en Office 365, está integrado en el directorio activo. Entonces, nos permite obtener ventajas desde poder gestionar el propio entorno a poder crear ese tipo de información a través de la web. ¿Y esto cómo funcionaría? Pues bueno, nosotros aquí realmente, por ejemplo, nosotros podemos irnos a un cliente, ¿no? Nos vamos a ir hay un cliente, que sería, pues yo actúo en modo cliente, que soy Javier Lozano, y voy a solicitar una oferta. Voy a solicitar una oferta al usuario, a la empresa. Entonces, dentro de la acción, yo le quiero solicitar un conjunto de unos productos, una oferta que tenga que ver con el entorno. Entonces vamos a
a esta entidad. Vamos a solicitar solicitud de oferta de escritorio. Nosotros necesitamos una serie de escritorios. Entonces, lo que haríamos sería, se la enviamos a la entidad correspondiente. Entonces, el usuario, ahora nos vamos a ir al usuario. Y aquí vemos que Javier Lozano, yo soy el vendedor, y vemos que nos ha solicitado 2 escritorios Atenas. Nosotros lo que podríamos hacer es crear una oferta de venta. Y sobre la oferta de venta, gestionar la información relativa a los... Aquí vemos, una vez que nos hemos autenticado y una vez que hemos permitido el acceso, que vemos cómo está completamente integrado con Business Central. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el sistema es utilizar inteligencia artificial. Lo que hace el sistema es el sistema de lectura y reconocimiento de texto, en el cual lo que va a hacer el sistema es decirle a mi vendedor le acaban de pedir un producto que tenemos disponible, que es Escritorio Atenas. Entonces, yo lo que hago es crear la oferta. El vendedor va a crear la oferta directamente. Por una parte, el vendedor quiere crear la oferta, entonces podría ser que al no estar bien configurado no encuentre los productos o el servicio que le pide el cliente. Pero lo que es muy importante es que se produce un reconocimiento automático, reconocimiento directo, con grandes ventajas. Primero, de ventaja de tiempo. Segundo, ventaja de coherencia y de centralización de negocio. No vamos a hacer ofertas que no estén dentro del sistema. No vamos a crear propuestas que no están de manera centralizadas. Entonces, aquí tenemos el producto. Podríamos entrar en el mismo para ver si es correcto, pero escritorio Atenas, y acepto. Y entonces yo estoy creando ya mi línea. Lo vamos a maximizar. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos en el cliente, que sería, el cliente sería Sintomer ASO SL, con dos serían 2, hemos visto 2, cantidad 2, aparece también y lo ha reconocido el sistema, y la fecha de pedido, nosotros la fecha de pedido aparece por defecto por el sistema contable, pero en ese sentido, si no lo tuviéramos disponible, también podríamos acceder a la fecha. ¿Vale? Y entonces aquí cambiamos la fecha de manera automática. Aunque el administrador del sistema contable podría configurar la fecha de pedido para que sea el día exactamente que se realiza. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una oferta de venta, y esta oferta de venta podríamos trabajar pulsando en la parte superior derecha, podríamos convertir. Aquí estamos viendo el proceso de venta online desde el cliente OWA, desde el cliente Outlook Web Access. Lo podíamos hacer y lo vamos a hacer mañana dentro de Business Central, es decir, qué es lo que hace el contable. Pero aquí estoy viendo qué es lo que hace un comercial, un consultor, una persona que tiene que ofrecer una venta. Nosotros podríamos ya convertirlo en pedidos si nos dan la opción. Podríamos generar la factura, podríamos asignarle dimensiones y también podríamos solicitar aprobaciones en el caso de que nos interese. Pero inicialmente aquí lo que nos interesa es que nos ha pedido una oferta, entonces tendríamos que enviarlo por correo electrónico.
¿De acuerdo? Y entonces sería necesario enviarlo desde este modelo. Y entonces aquí, pues podría, de acuerdo, lo recibiría el propio usuario. ¿Y qué es lo que recibiría el usuario? Pues el usuario recibiría esta oferta que tenemos aquí disponible con esta información. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros lo que hemos hecho es, toda esta información serían los datos de la empresa que ya está configurada, ya tenemos configurada la empresa. Tendríamos los datos del producto que hemos tenido que configurar con el código, el número, el elemento unidad, asignarlo. También hemos tenido que configurar previamente los grupos de registro de IVA para que a este producto asignarle, si es el nacional, el grupo de registro de IVA nacional para poder asignar el 21%. Si hubiera algún tipo de descuento, la tarifa y la línea y el IVA desglosado. Y aquí tendríamos los datos de la propia operación relativa a esto. Si nosotros nos fuéramos al propio correo electrónico, donde nosotros hemos hecho esta opción, nosotros también aquí podríamos poner, por ejemplo, en este caso, sería al revés, una solicitud de oferta que sería la misma solicitud, pero en otra. Si nosotros podríamos trabajar con otro tipo de solicitud que nos ha realizado la entidad, y entonces nosotros aquí trabajaríamos, por ejemplo, con ofertas que nos han venido aquí. O podríamos, si tenemos otro producto que tuviéramos disponible, pues nosotros podríamos aquí también disponer, por ejemplo, información relativa a la organización del propio entorno. Vemos aquí, por ejemplo, que recibimos las facturas. Podemos recibir la propia factura de la empresa desde el vendedor rey que ha hecho la factura y sería el que nos ha gestionado la factura. En este caso sería que como cliente nosotros hemos recibido ya la factura del proveedor que tiene que ver con esta aplicación. Aquí muy importante obviamente es la configuración, porque si no, no se produce la integración con el proceso de Outlook que nosotros estamos hablando. ¿Dónde veríamos esto nosotros en la aplicación? Pues nosotros tendríamos que irnos al propio entorno, que sería el que tenemos aquí. Ahora nos vamos a, por ejemplo, ofertas. Y vamos aquí, como de manera integrada completamente, se nos ha registrado en Business Central la oferta que hemos creado. Aquí vemos todos los detalles, que efectivamente en la línea nos aparece el escritorio de Atenas con dos elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que hemos hecho ha sido de manera directa, sin necesidad de tener que pasar el documento, sin escanearlo, sin tener. Outlook se convierte en el centro de trabajo de nuestra fuerza de ventas para poder combinar esa fuerza de ventas y generar al final operaciones de negocio. Operaciones de negocio que se registren y que nos permitan hacer la contabilidad. Es decir, si yo me fuera a la misma aplicación que tenemos de correo electrónico que hemos visto antes de la petición, nosotros lo que podríamos hacer dentro de la solicitud de oferta, volvemos a hacer el proceso, pero en este caso lo que vamos a hacer es una factura de venta. Vamos a facturar ya directamente porque nos lo ha pedido el propio cliente.
vemos que ahora lo reconoce mucho más rápidamente una vez que ya está integrado. Entonces aquí vamos a aceptar la opción y lo volvemos a maximizar. Lo que vamos a hacer ahora es crear en lugar de registrar, hemos creado una factura, vemos aquí arriba en la parte superior izquierda una factura de venta y ahora vamos a registrar. Entonces nosotros inicialmente en este producto necesitaríamos previamente la aprobación. Entonces nosotros enviaremos la aprobación al responsable y una vez que se aprobara podríamos realizar la acción ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, nuestra organización nos permitiría gestionar estas operaciones directamente dentro del propio sistema. Nosotros podríamos ir a ver las facturas. Si nos vamos ahora de nuevo al propio Dynamics 365, Business Central. Aquí veríamos que está pendiente ¿de acuerdo? De realizar la aprobación. Entonces aquí nosotros podríamos establecer la solicitud de aprobación dentro del sistema. Entonces, podría ser que el propio vendedor realiza la venta, pero antes está configurado para que tenga una aprobación, bien por cantidad o bien por determinados condicionantes que nosotros configuramos previamente. El administrador lo que realiza es la aceptación de la aprobación. Entonces, como usuario, vemos aquí que estaría el movimiento de aprobación registrado y que nos permitiría en este elemento pues realizar la operación correspondiente. Entonces, respecto a lo que es Office 365 y la integración de Office 365, pues señalar que está completamente integrado dentro de las opciones que se facilitan desde Office 365, que obviamente son las principales que un comercial va a poder trabajar y no tiene funciones ni de administrador, ni de gestión de almacén, ni de control, que tenga que ver con los sistemas. Pero si nosotros volvemos al entorno de opciones que se puede realizar desde Office 365, entramos en Business Central y aquí vemos que podemos tener desde la información relativa al contacto para que se lo den al comercial a crear las operaciones. Aquí vemos que podemos realizar pedidos a bonos de compra, también podemos hacer operaciones de devolución, es decir, nos hacen el pedido, entonces al comercial le dicen no lo puedo, no me interesa. Pues entonces se podría realizar directamente esto. ¿Cuánto tiempo se hemos perdido, por ejemplo, en un entorno administrativo con ventas que realizan los comerciales y que luego te piden que hay que devolverlo? Entonces el propio personal de contabilidad, de administración, tiene que hacer el proceso de devolución. Entonces, aquí hemos visto una utilidad muy interesante que tiene que ver con Outlook. Aquí lo tenemos disponible y lo que sí tenemos que trabajar es aquí lo que al final está aplicando el sistema son sistemas de reconocimiento de texto para compararlos y hacen propuestas de productos. Si no tuviéramos el mismo producto o si se equivoca en un acento o puede estar realizando el proceso, si tiene activado el Business Central en la configuración, los sistemas de inteligencia artificial, pues le dan distintas ofertas y distintas opciones para que pueda seguir trabajando el propio entorno. Al final lo que hace el sistema automáticamente es gestionar todas las operaciones que tiene que ver con el propio entorno. Desde el punto de vista de visualización y de trabajo, indicar
además de utilidades que hemos visto, que el propio Business Central, además hemos trabajado en cliente web, pero también tiene el app móvil, donde cualquier CEO puede ver por los resultados, operaciones. Y aquí vemos el concepto clásico de Navision, que son las pilas, ¿no? Las pilas, que son estos mosaicos que diríamos en Power BI, o estos elementos que van dando información seleccionada y que nos van facilitando, dando una idea muy, muy rápida de la situación financiera de la organización. Y vemos aquí ejemplos de tablet también, cómo quedaría pues, un entorno tablet que vamos a poder editar, podemos editar y podemos introducir información. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de interfaz de usuario, pues hemos estado viendo todos estos aspectos. Hemos estado viendo los elementos propios de la organización. Y desde el punto de vista, aquí estamos viendo pues, las pilas, que serían las que comentaron en esta parte, lo que tiene que ver con actividades y lo que tiene que ver con la cabecera, ¿no? Que sería esta parte, y la gestión de navegación en la parte superior. Si nosotros vamos a visualizar los distintos elementos, aquí vemos ejemplos dentro del propio entorno y los propios aspectos que hemos estado visualizando. Sí comentar que así como las fichas pues son elementos que tienen que ver con los clientes, contactos, etcétera, luego hay un conjunto de lo que se denominan documentos. Y los documentos son aquellos elementos que tienen que se diferencian, porque no son fichas, ya que tiene que ver pues, con la propia documentación financiero-contable de la organización, facturas, pedidos, compras, registros y otros elementos. Lo principal de estos elementos tiene que ver con el entorno, con lo que es la parte inferior, que es donde están las líneas. Hemos visto antes un producto sería pues, con líneas. Entonces, estas líneas es donde se integran los detalles de número de unidades, de precio, tarifa, de tipo de IVA, etcétera. Entonces, en este elemento hemos visto con una serie de aspectos los principales elementos del entorno de trabajo y los componentes. Y mañana, en la próxima sesión que vamos a ir viendo, vamos a trabajar con aspectos de gestión, cómo crear y movernos dentro de los sistemas, cómo trabajar con herramientas financieras como esquemas de cuentas, como elementos de configuración relativos a planes contables, a plan general contable. También vamos a trabajar con otras aplicaciones. Vamos a ver, hoy hemos visto en profundidad la enorme utilidad que genera Outlook en la integración con Business Central y mañana pues vamos a ver otras dos herramientas muy interesantes de integración que tienen que ver con toma de decisiones financieras y gestión financiera, que tiene que ver con Excel, la posibilidad de editar y abrir y trabajar sobre tanto de obtener información desde Business Central a Excel como editar información en Excel para que pueda también pasar a Business Central y la gran potencialidad que tiene Power BI. Power BI, como un poco comentar respecto al uso y como último elemento, pues estaríamos hablando de la gran capacidad que ofrece Power BI a nuestros usuarios que tienen la licencia de Power BI y que pueden visualizar pues los distintos elementos dentro de la propia entidad. Nosotros podríamos irnos, por ejemplo, a un entorno de Business Central, en este caso en el usuario. Y vemos que dentro de la página de inicio aparecen los informes de Power BI. Mañana vamos a ver con más detalle cómo trabajar con estos informes, pero nos va a permitir integrar toda la información que tenemos disponible de otras fuentes de datos, de datos que ya tenemos diseñados internamente, datos financieros, datos de negocio, y nos va a permitir pues, ofrecer una gran agilidad en la toma de decisiones a nuestros usuarios, tanto financieros como de negocio. Pues aquí teníamos acceso a todos los principales
elementos que tienen que ver con los informes de Power BI, administrando informes, donde aquí tendríamos pues la posibilidad de trabajar con los propios informes. No obstante, mañana vamos a hacer un repaso de todas las funcionalidades que tiene Business Central con entornos o aplicativos de Power BI, y también vamos a trabajar con entornos que tienen que ver con el propio sistema de aplicativos. En ese entorno vamos a visualizar tanto los aspectos de trabajo de Power BI desde el propio Business Central, como trabajar en Power BI sobre la información que nos genera Business Central. Para terminar con la sesión de hoy, comentar que las funcionalidades de Business Central que hemos estado trabajando, pues permite a cualquier cliente mediana y de empresa o pequeña empresa realizar todas las funcionalidades que necesita para su gestión económico-financiera, y además con la potencia del entorno de las aplicaciones y las soluciones de Microsoft en el entorno Dynamics 365, más todo lo que tiene que ver con Office 365. Entonces, con esto pues termino la sesión de hoy, y si hubiera alguna pregunta, pues por favor pues nos la comentas. Si no, mañana, en la próxima sesión, pues podemos comentar los elementos que nos podáis trasladar. Podéis a mi cuenta javierl@nanforiberica.com, o si en la próxima sesión vamos a ver elementos de configuración. Vamos a tratar también de aspectos relativos a la estructura financiero-contable de temas de planes de cuentas. Vamos a trabajar con herramientas como Excel y Power BI, y vamos a seguir viendo las funcionalidades que generan valor y como partners de Microsoft tenemos disponibles y para poder potenciar nuestro negocio a través de este tipo de soluciones. Pues nada más por el día de hoy, y espero que si tenéis alguna cuestión podéis trasladármela y que os haya gustado esta sesión. Os envío un cordial saludo y ya finalizamos.